Hola amigos, soy Hugo Fogliati. Bienvenidos para el panorama del mercado Forex semanal para la semana del 23 al 27 de diciembre. Semana de fin de año, de fiestas, de navidades. Por supuesto el mercado se torna muy lento en esta época y hemos tenido una serie de movimientos muy extraños en esta semana, pues ha habido un evento de noticias en inglés es FOMC, que son noticias de la Reserva Federal de Estados Unidos que han provocado, como podemos ver aquí con esta vela de aquí, un caos total en el mercado. Por lo tanto, vamos a ver, aquí vemos también lo que ha sucedido con el mercado del libra dólar, y para que tengan una idea ustedes, el mercado de Standard Poor's, que nosotros habíamos tenido una entrada muy interesante de rebote en este marco lateral. Como ven, el mercado se volvió loco la semana pasada. Aquí tenemos una vela increíble de 470 pips con mucha sombra. El mercado ha subido de una manera enloquecida. Esto hace que el mercado se estanque y que nosotros nos volvamos muy cautelosos a la hora de hacer entradas, porque bueno, estas noticias dadas por la Reserva Federal estadounidense han marcado un cambio muy importante en el mercado y se tiene que estabilizar. Entonces vamos a hacer un panorama, un análisis rápido para la semana que viene, pero bueno, básicamente será una semana de mucha cautela con entradas, pues el mercado, como lo acabo de decir, ha tenido unos cambios muy brutales durante esta semana. Esto sucede pocas veces al año, que haya noticias que desestabilicen o que cambien la situación del mercado de una forma tan radical. Pero bueno, no hay nada que podamos hacer. Cuando esto sucede, no hay más que esperar a que el mercado se torne un poco más estable y que podamos hacer una lectura basada en nuestro sistema. Empezando entonces con el par de euro-dólar, que es lo que siempre hacemos. Vamos a hacer un análisis de arriba hacia abajo, como hacemos normalmente. En el rango temporal semanal, que está marcado por esta línea naranja, vemos que el precio sigue moviéndose hacia arriba. Si bien tenemos un doble tope aquí, lo voy a marcar, ¿sí? En esta línea que está aquí de resistencia, el precio ha llegado, ha vuelto a tocar y no lo está pudiendo superar. Ahora mismo se está moviendo hacia abajo. Vamos al nivel diario y lo que vemos es aquí está un tope, aquí hay otro tope, había un tope anterior en esta zona de aquí. Vamos a checar un poco el margen, perdón, el zoom, y el precio se está moviendo hacia abajo ahora en esta dirección. Si bien hay este tope aquí que parece que puede indicar que el precio quiere rebotar hacia abajo, lo cual sería interesante de ver si sucede, vemos en esta línea azul que el movimiento sigue siendo alcista, la tendencia sigue siendo alcista claramente en el nivel diario tanto como en el nivel semanal. Disculpen por esta ventanita, que es mi alerta de cierre de velas cada 4 horas para venir a chequear los gráficos. Entonces, ¿qué es lo que hemos marcado aquí? Bueno, como podemos ver, el precio venía moviéndose en una dirección alcista clara y luego nos había dado un principio de movimiento hacia abajo al hacer un par de mínimos inferiores aquí, ¿sí? Parecía que el precio estaba rebotando y queriendo mover hacia abajo, creando una cuña en este sentido, pero bueno, tuvimos este caos aquí dado por estas noticias de hace unos días. El precio se ha movido con una volatilidad tremenda y caóticamente hacia abajo, lo cual hace que nosotros paremos un poquito, nos sentemos sobre nuestras manos, como dicen los americanos, y esperemos a ver qué pasa con el mercado cuando se estabilice durante los días siguientes. En cualquier caso, lo que tenemos aquí que yo he marcado con algunos alumnos del curso Gold, del curso personalizado, hoy lo hablábamos, es lo que nosotros enseñamos en el curso avanzado, que no lo voy a comentar en detalle ahora, que es lo que llamamos trading de rebote. ¿Qué sucede? El precio se mueve con mucha volatilidad, prácticamente sin retroceso en una dirección, y luego rebota, por ejemplo, en este caso, en la línea del EMA 200, claramente. Esto nos da una entrada en la que entramos en la segunda vela, ¿sí? Hacia arriba en este caso, con un stop loss pequeñito, ¿sí? Aquí vemos un stop loss de unos 25 pips, que es apenas un poquito más abajo del nivel más bajo de aquí, ¿sí?
lo cual implica que existe la posibilidad de que el precio esté rebotando aquí, porque tuvimos 3 velas que no superaron este nivel y se empieza a mover hacia arriba. Esto es interesante y está sucediendo de hecho ahora. Al tener un stop loss muy cortito, nuestro riesgo es bajo. Y ya hemos tenido aquí, lo que hacemos es tener una entrada más pequeña, ¿sí? Tal vez de un 0,5, un 1% de lo que normalmente llamamos nuestro capital. Y vamos haciendo salidas escalonadas en 3 lotes. Entonces cuando el precio rebota en este nivel, cerramos un tercio de lote, que es el nivel de riesgo 1,1, ¿sí? O sea, en el nivel en el cual el stop loss es de 28-29 pips y el take profit es igual, unos 28-29 pips. Aquí tomamos un tercio de lote, cerramos. Luego vemos que el precio llegó al segundo nivel, cerramos otro tercio de lote y dejamos el otro tercio correr libremente, ¿sí? Ahora el precio ha retrocedido y pero sigue moviéndose hacia arriba. Entonces, bueno, algunos han hecho esta entrada. Yo no la he tomado hoy en mi cuenta personal, no tuve tiempo para hacerlo, pero se llama trading de rebote, que lo estudiamos en el curso avanzado. ¿Qué vamos a ver para la semana que viene? Bueno, luego de esta locura que sucedió aquí en estos días, vemos que el precio está rebotando, no nos queda muy claro qué es lo que va a pasar, hay que esperar honestamente. La tendencia en el nivel temporal semanal, tanto como en el diario, sigue siendo hacia arriba, o sea que existe la posibilidad de que el precio se mueva en esta dirección hacia arriba, pero tengamos en cuenta que tuvimos aquí un tope doble, ¿sí? Muy marcado, que hace que esta zona de aquí, hay demasiadas líneas aquí, voy a borrar una de ellas, esta zona de aquí se torne una zona de resistencia muy marcada. ¿Qué queremos decir esto? Que si el precio se mueve hacia arriba, puede que haya un retroceso en esta zona luego, ¿sí? Supongamos que el precio retroceda en este nivel aquí, y aquellos que quieran hacerlo pueden tomar una entrada hacia arriba, pero tengan en cuenta, primero, que el precio viene de una circunstancia muy especial en la cual se tornó un poco caótico el movimiento, y otro tema es que a los 130 pips tenemos una zona muy marcada de resistencia, lo cual implicaría que el precio puede llegar a rebotar en este nivel. Por lo tanto, mucha cautela, amigos, para la semana que viene. Es mejor esperar, siempre decimos que mejor hacer poco trading que excesivo, mejor esperar que haya entradas claras. Y bueno, esto es un poco el panorama para nuestro par euro-dólar. Lo que vemos aquí entonces es esta entrada de rebote que algunos la han tomado y nos está dando una ganancia ya de 3 unidades. La tercera está corriendo, en el caso de que la perdamos ganaríamos 2, ¿sí? Porque serían 3 a favor o 1 en contra. Yo creo que el precio puede seguir, como está marcado aquí, una línea de soporte muy marcada, tanto por el EMA 200 como por esta línea de aquí. El precio puede seguir moviéndose la semana que viene hacia arriba, dándonos con este tercer lote una ganancia mayor. Los que no entraron aquí, esperar a ver qué sucede. Repito, tenemos una situación bastante complicada y esperar que el mercado se asiente un poquito. En el caso de la libra dólar, el cable, bueno, más de lo mismo. Vemos aquí como el precio tuvo una volatilidad tremenda en los últimos días, con una vela súper extraña, ¿sí? Con un movimiento de punta a punta de 150 pips, lo cual es muchísimo para este par. Recuerden que lo estamos analizando aquí en el rango temporal de 4 horas, con una sombra tremenda, lo cual implica que el mercado, si bien se mueve hacia arriba, tiene una presión hacia abajo muy grande. Yo digo lo mismo que anteriormente. Aquí vemos que tenemos una zona de soporte que fue testeado muchas veces aquí con muchas velas. Esta zona no se pudo superar, luego fue superada y el precio empezó a rebotar. O sea, lo que decimos es que esta zona de soporte se tornó una zona de resistencia aquí, el precio fue golpeado desde abajo, fue superado de nuevo y ahora estamos de nuevo utilizando esta zona como soporte. Pero también tenemos una zona de resistencia muy marcada en el nivel de H4 aquí. Vemos que el precio ha tenido como tope esta línea aproximada, esta zona de aquí. Tenemos entonces un rango muy corto, ¿sí? Con unos 88, 90 pips, lo cual nos da prácticamente una zona muy pequeña de margen para movernos. Una vela aquí en las últimas 4 horas que no sabe qué es lo que quiere hacer, con muy poco cuerpo y mucha sombra.
En este momento, a mí lo que me dice este par es que no me interesa ni siquiera ponerlo en el nivel de observación. Vamos a esperar a ver qué sucede durante la semana que viene. Lamentablemente esta semana viene un poco difícil porque no tenemos muchas señales claras. ¿Qué puede suceder? En el nivel semanal, el precio, como vemos aquí, se viene moviendo prácticamente desde hace 27-30 semanas en un movimiento hacia arriba, ¿sí? Lo mismo sucede en el nivel diario, si bien el precio de entrada en esta zona de estancamiento pareciera que se venía moviendo, mejor dicho, se me venía moviendo hacia arriba, rompiendo esta zona lateral, pero aquí se ha montado una situación de movimiento lateral muy poco propicia porque, como decía antes, hay muy poco margen para moverse. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, esperar a ver si el precio se decide. Si no tenemos en cuenta esta vela tan poco típica, tan larga de acá, diríamos que el precio está realizando un 1, 2, 3 en esta zona, lo cual implicaría que la tendencia en el nivel de 4 horas, perdón, apreté un botón equivocado, sigue siendo hacia arriba, pero yo no me jugaría a una entrada en este nivel, ya que tenemos una vela muy rara que no nos marca nada, y esta última vela, si bien, bueno, es viernes y es vísperas de fiestas, está muy estancada con muy poco movimiento. La semana que viene va a ser una semana en la que yo diría que nos tomemos vacaciones, aquellos que celebran Navidades, que se dediquen a celebrar, porque probablemente después de este caos que hubo en el mercado durante esta semana, sumado a la semana de fin de año, va a haber muy poco movimiento. Pero bueno, en principio lo que vemos entonces es que hay un posible 1, 2, 3 aquí. Yo me quedaría quieto con este par también, lamentablemente. Y pasemos entonces a los pares yen. El par libra-yen en este caso. Vamos a hacer un análisis de arriba hacia abajo. Vemos entonces esta línea naranja que nos marca que en el nivel semanal llevamos unas 20 semanas con un claro movimiento hacia arriba, prácticamente sin retrocesos. El precio ha atravesado la línea del EMA 600, ha atravesado esta línea de resistencia y sigue avanzando hacia arriba. Esto lo vamos a ver bien claro. Un segundito, voy a poner la pausa para borrar estas líneas de 1, 2, 3 que no nos dejan ver claramente el movimiento. Ok. Volviendo entonces al nivel diario, que es donde estamos ahora, voy a ajustar un poquito esta línea. De hecho la podemos mover aquí y vemos que hay un movimiento que sigue siendo hacia arriba, aunque aquí hubo un máximo inferior que nos daba una pequeña pauta de que el precio quería retroceder, pero en principio el precio vemos que se está moviendo como una especie de canal, ¿sí?, en esta zona hacia arriba. Voy a marcar este canal en el nivel diario cambiando el color de esta línea. Un segundito. Me gusta hacer este análisis en vivo, por eso no marco demasiadas líneas. Y yendo al nivel de 4 horas, vemos aquí este canal claramente que viene moviéndose, retrocediendo y avanzando dentro de estos dos límites. Vamos a ajustar un poquito esta línea, a ver si me deja, para que nos marque. Ahí lo tenemos más o menos ahí, sí, esta zona del canal. El precio en principio la semana pasada parecía que iba a retroceder porque nos dio un máximo inferior con un cruce hacia abajo de los SEMAs, pero ha tenido luego un máximo superior de nuevo. Como siempre, bueno, como venimos repitiendo, el mercado se ha movido de una forma muy rara, pero aquellos que les interesan pueden esperar aquí a ver si hay un pequeño retroceso y nos da una entrada, ¿sí?, un rebote aquí. Esta es una entrada arriesgada ya que la tendencia sigue siendo básicamente alcista, pero en el caso de haber un retroceso aquí nos podría dar una entrada en el cual, una entrada de venta, digo, hacia abajo, ¿sí?, con un 1, 2, 3 aquí, en el cual esta zona marcaría el target, ¿sí? Son entradas riesgosas, podemos entrar con una posición pequeña, pero a veces podemos utilizar este canal como una zona de rebotes entre precio y precio. Yo diría de movernos con mucha cautela, sí, pero esta es una posible entrada. Como dije anteriormente, la semana que viene va a ser de espera. Vemos entonces que el precio está rebotando en la zona superior de este canal, ¿sí?, en el cual se está moviendo el precio, y que nos puede dar una entrada de rebote en esta zona, en la que tendríamos unos 300 pips para aquellos que quieren arriesgar un poquito. Fuera de eso, yo sugiero esperar a ver qué sucede con el mercado. Vamos entonces ahora al par euro-yen.
Este par se ha movido un poco con un poco más con oscilaciones un poco más tranquilas que los pares libra y dólar. Vamos al nivel semanal en el que vemos que el precio se sigue moviendo hacia arriba sin parar, ¿sí? Aquí lo vemos. Y en el nivel diario lo mismo, vemos que tenemos claramente una tendencia alcista que está marcada aquí, ¿sí? La marco ahora, vamos a checar un poco la escala, ¿sí? Pero ¿qué ha sucedido en los últimos días? Vemos que el precio venía subiendo, pero se encontró con una zona de resistencia muy marcada, que está marcada por esta línea aquí, ¿sí? En el nivel de 4 horas. La vamos a mover un poquito. Es como una zona que se mueve. A ver. Ahí. Que se mueve entre este nivel y este, ¿sí? Dentro de esta zona el precio está rebotando. Esta línea entonces nos marca una zona de resistencia con un doble tope. Siempre vemos que los doble topes, cuando el precio rebota y vuelve a rebotar poco tiempo después, suele marcar movimientos de cambio de tendencia. Por ahora no tenemos nada de eso, pero vemos que hay un montón de velas en las cuales el precio no puede superar esta zona. Lo que sucede entonces es que se nos arma una cuña que está marcada por esta línea de resistencia más la línea de tendencia tanto del nivel semanal como el de 4 horas, que hace que el precio se quede atrapado en este pequeño margen de aquí, que es de apenas unos 30-40 pips. ¿Qué nos toca hacer? Esperar. Yo dudo que la semana que viene haya mucho movimiento del precio, porque es semana de Navidades, el mercado suele estar muy estancado o suele estar muy errático, así que con mucho cuidado. Pero ¿qué es lo que sucede cuando tenemos cuñas de este tipo? Pueden pasar, por supuesto, dos cosas. Que el precio rompa hacia arriba, ante lo cual esperaríamos que haya un retroceso y entraríamos luego de este 1, 2, 3 hacia arriba, como lo hacemos de acuerdo a las reglas del sistema Vantage. Y tenemos aquí, un segundito, en el nivel semanal entonces una línea de soporte que en nuestro caso oficiaría de resistencia, que es esta línea de aquí, que viene desde el año 2007, pero que es una línea de soporte con mucho sostén, con muchos golpes hacia abajo, como podemos ver. Durante un periodo de más de un año esta línea fue respetada y luego recién fue atravesada. Esto nos marcaría una línea de target en el caso de que decidamos entrar en un 1, 2, 3, un segundito, en esta zona, ¿sí? En el caso de que el precio rompa hacia arriba, tendríamos entonces como línea de target en principio esta línea de aquí, que está aproximadamente a unos 800 pips. Nos da mucho margen entonces para movernos, teniendo en cuenta, por supuesto, siempre lo que acabo de decir, que el mercado de aquí a fin de año se va a mover de una forma muy errática, pero bueno, con posiciones más pequeñas en caso de que el precio rompa esta cuña hacia arriba y tengamos una clara vela de ruptura aquí. En la segunda vela, de acuerdo a nuestro sistema, entraríamos, yo diría entonces, con mucha cautela y con una posición pequeña. En caso de que el precio se rompa hacia abajo en esta zona de aquí, tendríamos una posible entrada aún más riesgosa. ¿Por qué? Porque como vemos aquí la tendencia sigue siendo hacia arriba. Pero en el caso de que el precio rompa hacia abajo, nos podría dar un posible cambio de tendencia. Recordemos, como decía antes, que estos doble topes de aquí, que ahora es casi un triple tope, porque el precio, como vemos, está, vamos a aumentar la escala, moviéndose, rebotando en esta zona de aquí. Vamos a esperar. En el caso de que el precio rompa hacia abajo y retroceda, podríamos tener una entrada hacia abajo con un primer target aquí, que sería aproximadamente a unos 250 pips de distancia, que nos estaría dado por esta línea de resistencia. En el caso nuestro actuaría de soporte, porque el precio la tocaría o llegaría a ella desde arriba, y el EMA 200, que probablemente tenga una confluencia con esta línea para cuando el precio llegue allí. En cualquier caso, en caso de que el precio claramente tenga una ruptura hacia abajo, lo dejamos en observación, tendríamos un posible movimiento, un posible cambio de tendencia, a estar alertas, porque nos puede dar una entrada que, si se moviera en esta dirección, marcaría un cambio de tendencia. Veamos aquí que el precio se viene moviendo aproximadamente por unos 1100 pips, 1200 pips, mucho movimiento,
nos daría, suele suceder que cuando el precio se mueve durante tanto tiempo en una dirección, en este caso hacia arriba, y llega un tope tan marcado como este, el cambio de tendencia se hace con mucha volatilidad y con entradas que suelen tener, no lo digo siempre, pero suelen tener movimientos largos hacia abajo. A estar alertas entonces con este par. En el caso de que rompa hacia abajo, nos puede dar un cambio de tendencia con entrada. En caso de que rompa hacia arriba, anteriormente lo expliqué, con un target en esta línea de aquí del precio de 151.8 o 152. A estar alertas entonces. Vamos a nuestro último par yen, que es el dólar yen. Hacemos un análisis de arriba hacia abajo. Lo que vemos entonces es que en el nivel semanal el precio se sigue moviendo hacia arriba como lo viene haciendo últimamente. Ha tenido una serie de retrocesos, pero en principio últimamente, en las últimas 9 semanas, los últimos 2 meses y pico, el precio se ha movido ininterrumpidamente con una alta volatilidad hacia arriba. Tendencia hacia arriba. Lo mismo en el nivel diario, ¿sí? Vemos que el precio tiene una clara tendencia hacia arriba, con un movimiento en el cual los topes y los máximos y los mínimos siguen siendo superiores, lo cual es la señal inequívoca de una tendencia hacia arriba. Ha habido una zona aquí en la que el precio se quedó un poco estancado, que ha sido rota. Esto nos puede marcar para la semana que viene, ¿sí? Están todos esperando que el precio en los pares yen retroceda y marque un cambio de tendencia, porque se viene moviendo, como vemos aquí, desde octubre, por aproximadamente 700-800 pips, sin parar hacia arriba. Pero por ahora estos pares no nos indican un cambio de tendencia claro. En el nivel de 4 horas, ¿qué vemos? Que ha habido un tope muy claro de resistencia aquí, que ha sido roto, ¿sí? Con un posible 1, 2, 3 en esta zona, ¿sí? Que si bien hay una vela con mucha sombra, con una lucha en el mercado, con una puja hacia arriba y hacia abajo muy marcada, que tiene que ver con estos movimientos de noticias de la Reserva Federal que hablábamos anteriormente, que han modificado todos los pares dólar, hay un principio de retroceso claro aquí. Vamos a esperar a ver qué sucede. Si el precio retrocede y nos marca un 1, 2, 3 en esta zona, puede marcarnos luego una entrada hacia arriba, ¿sí? Vamos a ver cuál sería el target anterior. Un segundito. Un segundito que aquí lo tengo que marcar. Yo veo que el target anterior podría ser en principio... A ver, esta zona, voy a marcar un par de líneas. Sí, señor. Aquí tenemos una serie. ¿Ven? Como vemos aquí, tenemos aquí una zona, una línea en la cual el precio ha actuado como resistencia en esta zona, luego como soporte en esta zona y una vez más como resistencia aquí. Otra línea aquí un poco más arriba en la que ha sucedido lo mismo, y esta línea muy marcada de soporte en la cual el precio no ha podido superar y se ha tornado resistencia aquí. O sea, tenemos 3 líneas muy marcadas en el nivel semanal. Por lo tanto, esto nos marcaría un tope. Un segundito, que amplío el zoom, ¿sí? Pero con mucho margen. En el caso de que tengamos una entrada hacia arriba acá, tendríamos un margen de unos 700 pips, mucho margen para movernos en el nivel superior. Pero ¿qué sucede? Como veíamos antes, el precio viene moviéndose sin parar durante mucho tiempo hacia arriba. Siempre decimos que buscamos tener entradas al principio del movimiento, que sería aquí, no al final. Por lo tanto, una entrada alcista en esta zona sería muy riesgosa, pero para aquellos que quieren hacerlo, pueden hacerlo, sabiendo que el precio estaría ya perdiendo en algún momento movimiento y fuerza. En caso de que el precio se siga moviendo hacia abajo, ¿qué tendríamos aquí entonces? Un posible cambio de tendencia en el cual esperaríamos que el precio tenga un retroceso que tendría que ser inferior a este nivel, ¿sí? Un máximo inferior, ¿sí? Inferior a este nivel, porque si el precio retrocediera en este nivel, nos confirmaría que la tendencia sigue siendo hacia arriba. Entonces, en el caso de que el precio se mueva hacia abajo en los próximos días y luego tenga un retroceso que sea inferior a este nivel, o sea, en cualquier lugar de esta zona,
tendríamos entonces un posible cambio de tendencia hacia abajo, lo cual en algún momento tiene que suceder porque el precio no va a poder seguir moviéndose indefinidamente hacia arriba. En el caso de que esto suceda, nos daría una interesante posible entrada hacia abajo en esta zona. Esperar entonces a ver qué sucede con el precio. Creo que vamos a tener que esperar más de una semana porque, como digo, el precio suele estancarse, y a menos que haya un movimiento explosivo para las fechas de Navidad, lo más probable es que se mueva con muy poca volatilidad en los próximos días. Pero bueno, esto es un poco lo que tenemos con el análisis de este par yen, dólar-yen. En principio tenemos entonces un posible 1-2-3 formándose aquí, a esperar a ver si el precio luego rompe esta línea, ¿sí? Que sería la línea 2-3 del 1-2-3. Si el precio se mueve hacia abajo, como dije anteriormente, esperaríamos a ver si el EMA 12 cruza hacia abajo. Por ahora está bastante indeciso. Con esto terminamos el análisis de los pares yen típicos de nuestra cada semana y nos vamos ahora al OSI, el dólar australiano. El dólar australiano está haciendo un movimiento bastante interesante que tiene que ver con que vamos a hacer un análisis. Como vemos aquí, esto ya lo hemos marcado en las últimas semanas, el precio ha tenido un claro 1-2-3 hacia abajo en el nivel semanal con un movimiento sin parar hacia abajo. En el nivel diario también hemos tenido, como vemos aquí, un movimiento hacia abajo muy marcado, muy claro. Un momento que voy a limpiar un poco la pantalla, ¿sí? En el cual ha habido retrocesos, pero sigue moviéndose hacia abajo, o sea, la tendencia sigue siendo claramente hacia abajo. En el nivel de 4 horas, luego de un movimiento lateral, que ya hablamos de sobra en las semanas anteriores, el precio se ha movido hacia abajo, ha retrocedido un poco aquí, y ha atravesado esta línea de soporte aquí, con un retroceso muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que esta línea que actuaba como soporte ha sido atravesada y ahora está actuando como resistencia aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede entonces? Que tenemos un muy interesante 1-2-3 en esta zona, ¿sí? Que en realidad habría que cambiarle el color, lo voy a hacer ahora para que refleje que estamos analizando en el nivel de 4 horas. Perdón. Ay, no me deja. Sí, ahí vamos, disculpen la demora. Sí, aquí tenemos marcado entonces, vamos a ajustar un poquito esta línea. Sí, ahí lo tenemos. Nuestro 1-2-3 con un tope aquí. Si el precio se mueve con una vela inferior en esta zona y una segunda vela que rompe aquí, nos daría entonces una clara entrada muy interesante hacia abajo. Vamos a poner este par que hasta ahora es el que más me gusta para poner como observación para la semana que viene. En el caso de que el precio se mueva hacia abajo y nos dé un 1-2-3 hacia abajo, vamos a ver entonces cuál sería nuestro target. En el nivel diario vamos a checar un poquito, no veo ningún target. En el nivel semanal, ok, vamos a marcar alguna línea aquí. Yo veo que en el nivel semanal aquí tenemos, como pueden ver, una línea en la cual el precio ha chocado, ha oficiado como resistencia, una vez más aquí, luego el precio ha atravesado y esta línea, que es lo típico, ha empezado a actuar ahora como soporte. Esto nos marcaría nuestro próximo target. Y según veo acá hay una línea que no tiene tanta fuerza que nos marcaría un target más cercano conjuntamente con esta EMA 600. O sea que estaríamos aproximadamente a 330 pips. Vamos a volver entonces al nivel de 4 horas, lo cual nos da, aquí lo vemos, en el caso de entrar hacia abajo, este target muy interesante de 300 pips, lo cual es lo suficientemente lejano como para darnos tiempo de sobra para tener ganancias. A esperar entonces a ver si este 1-2-3 se define con un movimiento hacia abajo. Otra cosa que podría suceder es que el precio decida romper hacia arriba, con lo cual esperaríamos un 1-2-3, un retroceso en esta zona. Esto no nos interesaría demasiado. ¿Por qué? Porque tenemos una línea aquí en este nivel bastante marcada de soporte muy cercana, conjuntamente con el soporte que nos marca esta línea de tendencia que viene desde el nivel diario. O sea que lo que nos interesaría a nosotros, en el caso de que suceda, es que este 1-2-3 decida moverse hacia abajo, lo cual nos daría, por ejemplo, una primera vela roja en esta dirección, ¿sí? Y una segunda vela que nos marcaría
la entrada. Vamos a ver qué sucede entonces durante la semana. Ponemos este par entonces en observación, el OSI, el par de dólar australiano, dólar norteamericano, y lo dejamos bien cerquita para observar durante la semana que viene. Repito una vez más que será una semana seguramente de movimiento bastante errático y lento, pero bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. Pasamos entonces al oro en el nivel diario. Nosotros veníamos observando el oro que se había movido en una especie de rango lateral dentro de estos dos márgenes de precio en las últimas semanas. Como vemos aquí en el nivel semanal, la tendencia sigue siendo claramente bajista, ¿sí? Hacia abajo, toca el bajo, como dice un amigo mío en el curso, siempre que decimos bajista. Como vemos que el precio entonces ha retrocedido, ha vuelto a retroceder, pero se sigue moviendo hacia abajo. Tenemos entonces aquí una pequeña zona, un doble tope hacia abajo, ¿sí? Que nos marca una zona de soporte marcada aquí. Vamos a ver qué pasa en los próximos días con el precio en este nivel. Pero lo que vemos entonces en el nivel diario es que esta zona de movimiento lateral, que se marca bastante más claramente en el nivel de 4 horas, sí vemos que el precio ha rebotado en esta zona, ha rebotado aquí abajo, ha vuelto a romper, pero ha sido una falsa ruptura, porque el precio se movió de nuevo en esta zona lateral, ha vuelto a respetar este tope, en este caso recién ahora lo ha roto, ¿sí? Lo marco aquí, supongamos desde aquí, y ha realizado un retroceso con velas muy extrañas. Repito, este mercado semanal viene con movimientos muy extraños, pero aún así hay un 1, 2, 3 en esta zona. A esperar entonces a ver si el precio este retroceso lo respeta y nos da una entrada bajista, con mucha cautela, teniendo en cuenta la época del año en la que estamos, pero en principio podemos ver que el oro nos está marcando una ruptura de este movimiento lateral. Como siempre que hay rupturas en movimientos laterales después de que el precio ha rebotado durante un tiempo, como vemos aquí lo hacen con muchísima volatilidad y suele haber un 2-3 que respetan ese movimiento hacia abajo. Vamos a dejar el análisis aquí. Hay un par de pares que observamos en los cursos, pero que en general no los analizamos durante la semana. Bueno, tan solo es decirles que bueno, aquí tenemos el par Standard & Poor's que habíamos analizado la semana pasada en mi web. Observen ustedes qué velas tan extrañas que hemos tenido. Nos marca una clara indefinición del mercado. Para sintetizar, durante esta semana ocuparnos de celebrar las fiestas para aquellos que los hacen. Estamos casi hacia fin de año y viene sumado al hecho de que tenemos estos movimientos tan raros del mercado. Yo diría de movernos con mucha cautela. Durante esta semana vamos a tener 2 clases, ¿sí? Para aquellos que están en el curso avanzado. Estamos llegando a fin de año, vamos a ir terminando el curso. Para el primer mes, mediados de enero o tal vez hacia fines de enero, voy a comenzar un curso Elite, un curso con un grupo de inversores para el cual todos se pueden anotar, que son cursos mensuales, ¿sí? En los cuales enseñamos el sistema Vantage y vamos avanzando mes tras mes. Cada uno va quedándose dentro del curso y pagando mes a mes el tiempo que lo deseen, y probablemente para mediados de fin de enero daré un curso gratuito de 3 a 5 días de introducción al sistema Vantage para todos aquellos que quieran tener esta pequeña introducción y decidir si luego quieren pegar el salto al curso en vivo Elite. Pues bien amigos, tal vez durante la semana haya alguna actualización respecto al movimiento del precio. De otro modo nos veremos en el próximo video durante la semana, el fin de semana que viene. Felices Navidades para los que lo festejan. Nos estamos acercando, como vemos, para hacia fin de año, ¿sí? Semana que viene será el último fin de semana del año con nuestro último análisis semanal, y en enero, como decimos, con noticias de comienzos de cursos en vivo. Un gran abrazo para todos y nos vemos.